Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, qué glorioso de que en esta mañana podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Oh, esta mañana es gloriosa porque podemos tocar al Rey de Gloria. Oh, Señor Jesús, gracias que en esta mañana podemos disfrutarte. Gracias que podemos sentirte, podemos tocarte. Oh, gracias, Señor, que podemos estar bajo tu trono, Señor, en este río que fluye de tu Espíritu. Señor, en esta mañana nos ponemos en ti, Señor. No solamente, Señor, los radioyentes, sino nosotros, Señor, nos ponemos en ti para que sea tú el que pueda fluir en esta mañana. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Y sobre todo te pedimos también, Señor, que nos dé tu presencia. Señor, nos dé y nos regale tu sonrisa. Señor Jesús, oh, fluye como esos ríos de agua de vida en esta mañana, Señor. Necesitamos que tú nos hables, tú abra tu corazón a nosotros, Señor, porque queremos que nuestro corazón sea tu corazón, que nuestro hablar sea tu hablar. Señor, de que tu vivir sea nuestro vivir, que nuestro realmente, todo nuestro ser, seas tú mismo en cada uno de nosotros. Señor, gracias por estos temas que estamos tocando. Estamos en esta mañana en el tema de la protección. Señor, sigue tú protegiéndonos, protegiéndonos del maligno, del mundo, de los apetitos de la carne. Señor, queremos que tú seas el atractivo para nosotros. Sigue tú enamorándonos más y más de tu persona viviente. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona, Señor Jesús. Gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar, perdón, tengo la garganta un poco, podamos estar disfrutando de este mensaje en cuanto hoy toca la protección. Como otra semana hemos estado compartiendo realmente de que necesitamos ser purificados, educados, reconstituidos, separados, y ahora estamos en este tema en cuanto a la protección. ¿Cuánto necesitamos ser protegidos? ¿Cuánto necesitamos ser realmente esas personas que están dadas por completo para el propósito y el plan de Dios? Así que, qué maravilloso de que hoy podamos estar aquí edificando los muros de Jerusalén, digamos hoy, los muros de la iglesia. Adán y Eva estaban allí abiertamente, no tenían protección, la protección era Dios, pero ellos tenían que haber realmente ser protegidos en cuanto a todo lo que había a su alrededor que no era Dios. Y Satanás pudo tentarlo. Él entró abiertamente arrastrándose, porque si hubiese habido ese muro, ellos fueran tenido ese muro que es Dios mismo como su protección, su confianza y su todo, entonces no hubiera ocurrido. Pero bueno, el Señor tenía un propósito, así que en esta mañana nosotros realmente no queremos que el enemigo nos distraiga, no queremos que el enemigo pare la edificación. Y hay un versículo aquí en Romanos 14:17 que tenemos que vernos y darnos cuenta de lo que quiere realmente establecer su reino, traer su reino aquí a la tierra y que realmente podamos expulsar al enemigo y podamos estar protegidos. Así que el reino de los cielos, como dice aquí en Romanos 14:17, el reino de los cielos dice que no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos ver de que el Espíritu que hoy hay dentro de nosotros no es comida, no es bebida, porque en nosotros dentro está el reino. Jesús es el reino. Cuando Juan el Bautista estaba, digamos, allí bautizando, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿No es maravilloso esto? Eso estaba hablando Juan el Bautista cuando él bautizaba. Es decir, que Cristo se estaba acercando. Pero vemos incluso cuando habló con Nicodemo, le dijo el Señor que le era necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver, eso en el versículo 3.3, y en el 3.5 de Juan dice, no solo para ver, sino para entrar en el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos está en nuestro espíritu, así que necesitamos vivir eso. Así que, hermanos, después de que el Señor recobró esa edificación del templo, dice que todavía existía la necesidad de que la ciudad fuese edificada. Maravilloso. Si la ciudad, dice que el templo carecía de protección. Ellos tenían que haber edificado cuando volvió Zorobabel, cuando volvió Jeroboam y Esdras. Ellos edificaron el templo, pero todavía una necesidad. El templo dice que ha sido completado y es allí donde se encuentra la presencia del Señor y donde nosotros nos reunimos y realmente disfrutamos al Señor. Pero ese dicho templo todavía requería una protección. Los muros de la ciudad era la defensa del templo. Si los muros de la ciudad dice que se carecía de la protección necesaria. Por eso realmente nosotros ahora, en este tiempo, debemos de aplicar todo este asunto, toda esta tipología, en el contexto neotestamentario. En el Nuevo Testamento, la edificación de la iglesia dice que se menciona por primera vez en los evangelios. Y concretamente Mateo 16, el Señor Jesús habla de la iglesia en los evangelios. Y después, cuando se le declaró al Hijo de Dios, Jesucristo, Señor Jesús, se le dijo que la iglesia sería edificada, porque la iglesia surge después de que nosotros conocemos a Cristo. Maravilloso. Después de que nosotros experimentamos a Cristo, la iglesia es cuando se hace realidad. ¿Cuándo? Que al mismo tiempo que el Señor le dijo a Pedro que le sería dada la llave del reino. ¿Oh, no es maravilloso esto? Señor Jesús. Por tanto, dice que el reino viene después de la iglesia. Así pues, estos tres son necesarios. Cristo como la roca, la iglesia y el reino. Nosotros, Señor Jesús, hermanos y hermanas, tenemos que experimentar a Cristo. La iglesia tiene que ser edificada y es entonces cuando el reino vendrá. ¿No es maravilloso? Hoy día en muchas iglesias locales dice que verdaderamente se disfruta de la vida divina en la casa de Dios, pero en lo concerniente a la ciudad todavía se puede detectar muchas brechas en los muros, lo cual se carece todavía de la salvaguardia necesaria. Así que a esto se debe que después de que Zorobabel, Josué y Esdras, dice que todavía sea necesario un Nehemías que edifique la ciudad. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, el enemigo aborrece esto aún más, escucha, que la edificación del templo. Los adversarios trataron de impedir, obstaculizar y perjudicar la edificación de la casa. Pero hermanos y hermanas, tal oposición no fue tan intensa como cuando se opusieron a la edificación de la ciudad, valiéndose de astuta y engañosa estratagema. Es decir, cuando se estaba edificando el templo, se estaba echando los cimientos, no había mucho de esto. Pero cuando nosotros protegemos, edificamos el muro para que nada y ninguna grieta pueda hacerse
entonces cesarán las engañosas estratagemas. El enemigo sabe que todavía es posible dañar la casa que ha sido edificada, pero una vez que se concluya la edificación de la ciudad, el muro de la ciudad, dice que eso servirá de salvaguardia, de un medio de defensa y protegerá la casa. Así que, hermanos y hermanas, lo que necesitamos realmente a largo plazo es la edificación del muro de la ciudad, porque el muro forma parte de la ciudad, lo cual protege la casa. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Así que vamos a comenzar realmente a compartir del bosquejo, de este bosquejo tan maravilloso. Voy a recordar un poquito lo que estuvimos compartiendo la semana pasada en cuanto a la protección. Leímos algunos versículos, como en Nehemías 2:4, que dice Nehemías: me dijo entonces el rey. Entonces me dijo el rey, ¿qué cosas pide? Dice, y entonces oré al Dios de los cielos. Qué maravilloso de que él oró al Dios de los cielos. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos. Es algo realmente glorioso, hermano, de que el Señor pueda edificar hoy su iglesia. En 2:17 dice también: entonces yo le dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, como hemos estado compartiendo antes, en cuanto a la edificación del templo, de los cimientos, de todo, no hubo mucho ataque, pero cuando nosotros edificamos la ciudad, edificamos los muros para protección, entonces hubo mucha oposición. Por eso Nehemías dijo: vosotros veis la mala situación en que estamos, porque Jerusalén está desolada y sus puertas están quemadas a fuego. Y dijo Nehemías: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no seamos, ¿qué dice?, un oprobio para el enemigo. Y entonces dice Nehemías: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había hablado. Y entonces fue cuando los mismos israelitas que estaba compartiéndole Nehemías allí, dice, y entonces cuando le he hablado, me dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y entonces dice que esforzaron sus manos para la buena obra. Maravilloso, Señor Jesús, porque dice en Zacarías: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria, dice, tras la gloria, Él me ha enviado contra las naciones que os despoja. Escucha, dice, porque el que os toca la niña de sus ojos. Por eso necesitamos ser retenedor de la palabra fiel, dice en Tito, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Señor Jesús, eso es lo que realmente Dios desea, hermanos y hermanas. Y dice aquí también en Hechos de los Apóstoles 20:28, dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear. Escucha, dice, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto me anima, hermanos y hermanas, que lo que nos ha limpiado es la propia sangre de Dios. Así que necesitamos edificar y proteger esta ciudad. Maravilloso, Señor Jesús. Por tanto, dice, velad por vosotros, acordándoos, dice, que por durante 3 años yo de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Señor Jesús, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Así que es maravilloso. El apóstol Pablo aún
se atrevió a decir, porque ni oro ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. ¿No es maravilloso esto? Y él sigue diciendo, en todo he dado ejemplo, mostrando cómo trabajando así se debe sostener a los débiles. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, maravilloso. El punto Romano 1 decía, porque hemos dado la lectura bíblica, dice que la necesidad intrínseca, urgente, necesaria hoy en el recobro del Señor, dice que es que dice que hay un remanente del pueblo de Dios puede edificar la iglesia como el reino de Dios. Es decir, que edifique el muro para la protección de la iglesia como casa de Dios. Maravilloso. Seguimos aquí, dice, en la letra A, el muro constituye la ciudad y conforme a la tipología, la ciudad representa el reino celestial, el gobierno divino. Oh, esto es maravilloso. El gobierno divino. Nosotros tenemos que ser aquellos que edificamos el muro para proteger la iglesia, dice, de la idolatría y de la división babilónica, de los placeres y del modo de vivir mundano en Egipto. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos esa protección, esa ciudad y ese muro para que realmente, y ese muro está edificado y tipificado la Nueva Jerusalén como esas piedras transformadas que somos nosotros mismos, Señor Jesús. Y del pecado, dice, y perversidad de Sodoma, tenemos que ser libres de todo este asunto, Señor Jesús. Nosotros tenemos que edificar, dice la letra C, el muro para proteger la iglesia, dice, de la destrucción que acarrea quienes destruye el edificio de Dios. Una vez que nosotros tenemos edificado esos muros, el edificio de Dios puede estar protegido. La iglesia debe ser protegida de la destrucción que ocasiona, escucha, aquellos que promueven vientos de enseñanza divisivas, al hacer hincapié en algo diferente de la enseñanza central concerniente a la economía de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de acá para allá, ¿verdad? Señor Jesús. Bueno, estamos aquí en el punto 2, este fue el que quedamos la semana pasada, y dice así, la iglesia debe ser protegida de la destrucción que ocasiona aquellos que predican y enseñan herejía. Cuando digo predican herejía, predican la palabra de Dios, pero tuercen las enseñanzas, la economía que es la riqueza de Cristo, el plan de Dios, cómo nosotros podemos ser edificados, cómo nosotros podemos ser constituidos de esas verdades maravillosas. Señor Jesús, dice en segunda de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, y también entre vosotros habrán falsos maestros que introducirán, escucha, secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que le compró carreando sobre sí, dice, sobre sí mismo, destrucción repentina. Yo no sé, pero es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser advertidos, podemos ser realmente protegidos de todas estas cosas. En segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
dice que el que esto hace es el engañador y el anticristo. Así que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Oh, hermano, esto es glorioso, glorioso. Así que, hermano, necesitamos vivir esta realidad hoy en nuestro vivir. Señor Jesús, oh Señor, guárdanos, Señor, y protégenos, Señor Jesús. El punto 3 dice, la iglesia debe ser protegida de la destrucción que ocasiona aquellos que son, dice, faciosos, sectarios y de aquellos que causan divisiones. Queridos hermanos, nosotros tenemos un corazón abierto. Todos nosotros salimos de aquella cuneta que estábamos, ¿verdad? Y este buen samaritano, él vino y nos desinfectó, nos limpió, Señor Jesús, y después nos suavizó con aceite, dándonos su espíritu dentro de nosotros, y nos vendó, Él nos protegió, y dice que nos cargó, Él seguramente que nos subió, o su cabalgadura, o en sus hombros, y nos llevó al mesón. Y lo escucha, aún lo que gastamos, o lo que se gasta para nosotros, Dios se lo dio al mesero, que eran los hermanos que estaban allí. Así que nosotros no le debemos nada a nadie, sino a este Cristo maravilloso que derramó, como hemos leído antes, en el Hechos de los Apóstoles 20-28, que Dios con su propia sangre derramó su sangre preciosa, Señor Jesús, para limpiarnos. Oh Señor Jesús. Dice que aquí en Tito dice, el hombre que cause disensiones después de una otra molestación, dice, deséchalo. Y en Romanos 16-17, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de las enseñanzas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Necesitamos esa protección. Dios nos está protegiendo. El punto 4 dice que la iglesia debe ser protegida de la destrucción que ocasiona a aquellos que ambicionan. Hay ambiciosos que ambicionan posición. Todos quieren estar en la delantera, todos quieren salir en la foto, todos quieren controlar, y aquí el único que controla es la cabeza, que es Cristo. Aunque hay muchos que reemplazan o quieren reemplazar inconscientemente, posiblemente, pero por su ambición reemplaza el plan de Dios y andan conforme a su voluntad, conforme a sus sentimientos, conforme a sus pensamientos, pero no conforme a los pensamientos de Dios. En Tercera de Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, el cual dice que le gusta ser el primero entre ellos, no nos recibe. ¿Te das cuenta? Juan quería ir allí a esa ciudad, pero había allí uno de los pastores, ¿no? Dice que impedía porque sabía que lo que él estaba haciendo no era correcto. Entonces dice que le impedía a los miembros que lo recibiera, porque dice, ellos no nos reciben, Señor Jesús. Punto número 5, maravilloso, que hoy podemos ser advertidos de todas estas cosas para que nosotros seamos aquellos que buscamos desesperadamente a esta persona maravillosa que está en nuestro espíritu, porque tenemos que, como dijo el salmista, el rey David, él dijo, y una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré. Habitaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y dice, inquiriré en su templo. Oh, queridos hermanos, necesitamos orar de esa manera. La iglesia debe ser protegida de la destrucción que ocasiona aquellos que son lobos, los cuales dice que no perdonan al rebaño, y de aquellos que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos y hermanas, si yo me atrevo en esta mañana a compartir todas estas cosas, es que yo he pasado por este asunto, por divisiones y contienda, por ambiciones, por destrucciones, para quitar a uno y querer poner a otro.
hermanos, eso está hoy en nuestro ser. Ten en cuenta que en nuestro cuerpo hay 3 personas. Está el yo nuestro, que ese es muy malo también. El yo nuestro, que está en nuestra alma, pero tenemos en nuestro espíritu al Dios todo inclusivo, pero tenemos en nuestra carne injertada el veneno. Ese es el salón de reunión de Satanás. Ese, digamos, ahí tiene él puesto su base en nuestra carne. Por eso Romano nos advierte en el capítulo 8 de que la mente, nuestra alma, nosotros tenemos que tomar la decisión. Puesta en la carne dice que es muerte, pero nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, se la ponemos al servicio del Espíritu, es vida y es paz. Así que, hermano, todo está en nosotros. Por eso tenemos que ejercitarnos en el Espíritu. Antiguamente, cuando nosotros no conocíamos a Dios, vivíamos en nuestra alma. Nuestra alma era nuestra persona. Pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros y se mezcla en nuestro espíritu, nuestra persona deja de ser persona y es un órgano, y entonces hoy nuestra persona supuestamente debería de ser diaria y continuamente nuestro espíritu. El apóstol Pablo, él dijo, y yo lo que perdono, lo perdono, dice, en la persona de Cristo. El espíritu ha llegado a ser una persona y nosotros necesitamos vivir en la persona de Cristo. Dice en Hechos de los Apóstoles 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo a los Hechos de los Apóstoles allí, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oh Señor Jesús, dice, y de vosotros mismos, dice el 30, dice, y de vosotros mismos, es decir, que no nos podemos fiar, ya no de nosotros mismos, sino aún entre nosotros mismos, sino aún de nosotros. Porque ya sabemos, y ya os lo he dicho, Satanás mora en nuestra carne, él está injertado ahí, él tiene su batalla de lucha, su campamento lo tiene ahí afincado en nuestra carne. Pablo dijo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Tú lees el capítulo 7 de Romanos y dice que en su carne no mora el bien. Y aún escucha lo que él se atreve a decir. Dice, porque lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, porque hallo en mi miembro, claro, en la carne, haya otra fuerza de que lo que quiere hacer no hace y lo que no quiero hacer, eso hace. Y eso nos ha pasado a nosotros 40.000 veces. No haga eso. Sí, yo lo sé, pero no espero, no tenemos que hacerlo. El 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice, para arrastrar así a los discípulos. Todas estas cosas las compartimos porque lo que queremos es edificar la ciudad, los muros en la iglesia hoy, para que nada se infiltre, para que ninguna grieta se haga ahí y pueda entrar divisiones, contiendas, porque hoy hay una gran división y distinciones. ¿O qué? No dice, no, yo soy pentecostal, no, yo soy bautista, no, yo soy de las asambleas de hermanos, yo soy luterano, no, yo soy de las asambleas de Dios, no, yo soy de aquí, yo soy de allí. Qué pena, qué lástima de que hoy haya ese vocabulario entre nosotros, porque en mi casa hay una familia, y aquí nadie dice yo soy de aquí o yo soy de allí. Mi casa. Dice mi casa, mi familia. Así que entre la iglesia Dios tiene que recuperar, tiene que recobrar esto. ¿Sabe por qué le están edificando Nehemías los muros? Porque el pueblo de Dios no andaba correctamente, no andaba conforme al deseo del corazón de Dios. Muchos ídolos entraron en sus calles y en toda Jerusalén por todo aquello. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que Nabucodonosor
llevó cautivo a todos los israelitas a Babilonia y quemó los templos, quemó el templo y todo lo quemó. Se llevaron los utensilios de oro, las copas, todos los utensilios de oro del templo se los llevaron. Derribaron los muros, quemaron las puertas de la ciudad, todo lo quemaron. ¿Por qué? Porque estaban en divisiones. Decían: yo soy de aquí, yo soy de allí, yo soy de acá y soy de allá. Así que hoy estamos a tiempo. En Apocalipsis, a las 7 cartas, Dios le habla al que venza. Dice: yo vendré. Y si tú te arrepientes de donde has caído, de lo que tú dices, yo soy de aquí, de allí, esto y lo otro, de lo que te han enseñado los falsos profetas y los falsos maestros, hermanos y hermanas, necesitamos volver de Jerusalén, volver de Babilonia, como salieron Zorobabel y salieron también Esdras. Y era necesario para los muros salir también de allí Nehemías. Y Daniel profetizó de que el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Hoy mucho del cristianismo hoy está en Babilonia, en confusión. No te enfades si tú escuchas esto, porque si te enfadas, tienes que salir de Babilonia y tienes que salir de la confusión. Yo no digo y ni nombro, pero realmente nosotros necesitamos centrarnos y recobrar el testimonio de Dios, porque Dios va a venir para edificar su iglesia. Dios va a venir para realmente edificar la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Voy a ver qué hora es, porque ya he pasado media hora y entonces voy a parar para escuchar esta canción y vamos a seguir después disfrutando de esta realidad. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos, de verdad, dice de cosas perversas. Voy a leer el último, el 30. Dice: y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, Señor Jesús. Por eso necesitamos vivir esta realidad, Señor Jesús. Vamos a comenzar ya con el punto Romano 2 y escucha esta canción y los anuncios que vamos a dar, porque es algo muy disfrutable, de verdad. Así que, amén. Señor Jesús, disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias
y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo de esta riqueza, de estas advertencias que hoy el apóstol Pablo nos da, porque él sabía, porque mientras que Pablo estaba con sus discípulos, con los santos allí en Filipo, con los santos allí en Éfeso, en Roma, él lo cuidaba, porque él tenía un celo por la iglesia, como cuando Jesús estaba aquí en el capítulo 2 y los discípulos dijeron, de 2 de Juan, los discípulos dijeron que entonces se acordaron cuando Jesús dijo que destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Oh, ¿no es maravilloso esto? Y los discípulos dicen que se acordaron porque estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Queridos hermanos y hermanas, debe de consumirnos el celo de la casa de Dios, de la iglesia, porque Él está edificando su iglesia. Dice en Efesios 5 que la está purificando por medio del lavamiento del agua de la palabra. Dice para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Esto es algo maravilloso. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos atender a esta palabra. Dios no va a venir si su iglesia no está edificada. Estamos bien compenetrados entre los hermanos. El templo está edificado, digamos la iglesia, la ciudad y los muros de la ciudad con sus puertas. Realmente el apóstol Juan, él vio, dice que él estaba en el Espíritu cuando fue llevado, dice, a un monte grande y alto. Y dice que él vio descender la santa ciudad de Dios. Dice, la santa de Dios, que estaba preparada y ataviada como una novia, una esposa para realmente casarse. Y por eso dice también Apocalipsis que han llegado a las bodas del Cordero. Esa ciudad es la esposa del Cordero edificada. Por eso necesitamos ser edificados, transformados. Oh, tenemos que orar, Señor, abre mis ojos. Yo no quiero vivir una falsedad. Yo no quiero vivir una fantasía. El apóstol Pablo, él vio de que muchos de los cristianos estaban nacidos de nuevo, pero no vivían esa realidad. Estaban como muertos. No muertos, pero estaban dormidos. Por eso en Efesios él se atreve a decir, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. Él respiraba, él estaba vivo, él aún soñaba, pero hoy nosotros no tenemos que ir por sueño. Tenemos que despertar del sueño y vivir una realidad. Ya las profecías, dice la Biblia que cesaron. Y muchas cosas han cesado porque el Espíritu todo inclusivo está dentro de nosotros y nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu. Ya no necesitamos ningún profeta que venga y nos diga porque Dios ha dicho esto y esto y esto. Está escrito. Nosotros tenemos que comer la palabra, rumiar la palabra, y el Señor te dice, yo ya te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo ya te escogí desde antes de la fundación del mundo para que tú fueses santo y sin mancha. Yo ya te he hecho hijo mío. Mi vida está dentro de ti. Mi gen está dentro de ti. Yo lo que quiero darte a conocer el misterio de mi voluntad, que es la iglesia que sea edificada. Bueno, entramos en el punto Romanos 2. Dice, para que nosotros podamos ser aquellos
que edificamos para proteger la iglesia, tenemos que edificar el muro, dice, reteniendo la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza de la economía de Dios. Cuando digo la economía de Dios, es el plan de Dios, el propósito de Dios, el deseo y la intención que había en el corazón de Dios desde un principio. Dice que en Tito 1:9 dice que tenemos que ser retenedor de la palabra fiel. Es decir, que yo he leído un texto y he dicho la palabra fiel, pero aquí no lo dice su palabra. Esta palabra ha sido dada por el aliento de Dios, por el soplo de Dios. Y dice así, dice retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Mira qué palabra, perdón. Dice también aquí, en Hechos de los Apóstoles 2:42. Es maravilloso permanecer en esta palabra, hermano. Oh, Señor Jesús, esto nos salvaguarda y no podemos ahí andar de cualquier manera. Aún Pablo le dice a Timoteo, mira, que sepa cómo tú te debes de conducir mientras que yo voy, cómo te debes de conducir, dice, en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Perdón. Iba a leer el versículo de Hechos de los Apóstoles 2:42, dice, y perseveraban. Ahí donde nosotros tenemos que perseverar, dice, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos permanecer en este asunto, en la enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza, en el partimiento del pan, donde recordamos al Señor y damos gracias y lo alabamos y adoramos al Padre por habernos enviado a su Hijo. Maravilloso. Y en las oraciones. Maravilloso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, dice, como te exhorté al irme a Macedonia para que te quedases en Éfeso y para que mandase a alguno, dice, que no enseñe cosas diferentes. ¿Te das cuenta aquí? Lo puedes leer tú, 1 Timoteo 1:3. Dice que Pablo dejó a Timoteo allí, en Éfeso, para que impidiese que habían allí lobos rapaces compartiendo cosas diferentes. No haga esto, no, tú tienes que levantar la mano de esta manera, no, te tienes que poner de esta manera, tiene que haber una orquesta, no tiene que haber esto. Permanecer en la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenemos que dar las enseñanzas diferentes. El siguiente versículo dice, ni presten atención a mitos, ni genealogía interminable, dice, porque esto, dice el apóstol Juan Pablo aquí, dice, porque esto acarrea disputa más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. ¿Me entiendes? Algo maravilloso. Dice en Proverbios 29:18. Esto es un versículo que necesitamos orar. Y también Efesios 1:17. Tenemos que orar por estos versículos porque mira lo que dice aquí. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, digamos la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, dice, es dichoso. Dice que si el pueblo de Dios no tiene visión, el pueblo se desenfrena. Señor Jesús, se disloca, es como un caballo desbocado que va corriendo y no para. Realmente necesitamos una visión y esa visión es la que realmente puede controlarnos, puede restringirnos y puede aún también realmente controlar todo nuestro ser.
Señor Jesús. Entramos en la letra A del punto Romano 2. Dice que tenemos que pastorear el rebaño de Dios, declarándole todo el consejo de Dios. Esto está escrito en los Hechos de los Apóstoles, porque ahora vendrá estos versículos. Por eso necesitamos pastorear a los santos, cuidándolos, pastorear el rebaño de Dios, no diciéndole yo soy esto, yo soy aquello, tú tienes que someterte a mí, tenemos que llevar a la gente a que Cristo sea el que lo pastoree. Dice que Cristo es el verdadero pastor. Hay muchos pastores que dicen que son asalariados, que cuando ve de venir al lobo se quita del medio y abandona a las ovejas. Oh, queridos hermanos, eso ocurre hoy día, pero nosotros tenemos que estar bien vigilantes. Tenemos que ver el asunto. Nosotros tenemos que pastorear el rebaño de Dios, declarándole, dice, todo el consejo de Dios, todo referente al propósito que Dios tiene, a su plan en cuanto a su economía de Dios. Debido al pastoreo proporcionado por el Señor, dice que se mantiene alejada todas las personas malignas que perturban a su pueblo. Y así el pueblo de Dios puede habitar en paz y en seguridad, a fin de que podamos ser aquellos que nos mezclamos con Dios y ser entrelazados en unidad con Dios. Ni si nosotros dejamos que sea Cristo el que nos pastoree, y ustedes, pastores, dejen que Cristo pastoreen a las ovejas. Ustedes solamente vigilando para que no entre ningún intruso, y que no haya grieta en los muros y la iglesia pueda ser edificada. Es maravilloso de que dice que estas personas están puestas como vigilantes. Una cosa es ser vigilante y otra cosa es ser controlante, que controlan, que dominan. Queridos hermanos, en Efesios, cuando el Señor dice, y Dios mismo puso a uno, Dios mismo, porque hay muchos que se ponen, que coge unos cuantos, se divide y montan otro, y dice, esta otra iglesia, venga, y ahora le ponemos otro nombre, y yo soy el pastor, y tú vas a ser el diácono, y tú la pastora, y esto, y eso no puede ser. Se van y entonces y montan otro rebaño, el Señor Jesús. Y lo que Dios desea realmente es que no haya divisiones ni contienda entre nosotros, y que nosotros, como iba a decir, tenemos que llevar a los que se convierten y a los miembros al dueño de las ovejas, al pastor, para que él realmente pueda ser satisfecho. Señor Jesús. 20:26 de Hechos de los Apóstoles dice, por tanto, yo testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. Pablo hablaba eso, qué maravilloso. Porque mira lo que dice el 27, porque no rehuir, anunciaron todo el consejo de Dios. Él se quedó allí. Y dice el 28, por lo tanto, mirad por vosotros mismos, dice 20:28, y mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu escucha, dice, os ha puesto como los que vigilan para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé lo que hemos leído antes, después de mi partida, después de mi ida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces. Dice que no perdonará al rebaño, Señor Jesús. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, por tanto, y acordaos que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a vosotros uno por uno. Y ahora os encomiendo, dice el apóstol Pablo, a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados.
ni plata ni oro, dice Pablo, de nadie he codiciado. Señor Jesús, vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario, dice, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Perdonad, pero a veces repito este versículo más de una vez, pero es que necesito aún para mí repetirlo, porque esto se tiene que grabar en nosotros para que podamos ser esas personas que Dios desea que dependamos totalmente de Él. El árbol de la vida realmente nos hace, cuando comemos, nos hace dependiente totalmente de Dios. Pero cuando el hombre cayó y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que aún hoy podemos estar llenos de conocimiento, realmente dice que eso divide, eso nos independiza, nos hace independiente. Pero cuando tú comes, te alimenta del árbol de la vida, tú te haces totalmente dependiente de los hermanos y de uno de otro. Dice el apóstol Pablo que en todo os he dado ejemplo, mostrándoos, dice, cómo trabajando así se debe sostener así a los débiles. Y también nos recuerda unas palabras que dijo el Señor Jesús, que Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, glorioso Señor, dice aquí en Ezequiel, dice, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, esto es lo que hablé diciendo, dice, esto es lo que habláis diciendo, dice, vuestras transgresiones y vuestros pecados están sobre vosotros, y por causa de ello somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dice aquí, dice, más dile, dijo Dios a Ezequiel, dice, dile, vivo yo, declara el Señor Jehová, de que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y que viva. Y dice aquí, sí, mira lo que dice, 2 veces, 3 veces en este versículo, volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos, pues, ¿por qué habéis de morir? Dice, ¿por qué habéis de morir? Oh, casa de Israel, ¿por qué? Por eso necesitamos volvernos, dice, haré con ellos pacto y paz, y quitaré de la tierra las malas bestias, dice, de modo que ellos moren en el desierto con seguridad y moren en los bosques, lo quiten del medio. Eso nos advierte el Señor, que Él, si nosotros dependemos de Dios, nos fijamos en el Señor y disfrutamos de esta palabra viviente, maravilloso, nosotros seremos resguardados. Señor Jesús, oh Señor Jesús, mira lo que dice aquí en Zacarías 2:8, porque a ti sí, dice Jehová de los ejércitos, dice, tras la gloria, Él me ha enviado contra las naciones que os despoja. Escucha, va a haber protección para nosotros si nosotros confiamos en Dios. Dice, porque el que os toca, escucha, esto me encanta, esto me anima y me alienta a buscar la verdad. Dice, porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Entonces dice, yo pastoreé las ovejas destinadas a matanza, es decir, esto es los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 callados, a uno le puse por nombre favor, y el otro atadura, y apacenté las ovejas. Él nos está apacentando. Cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor, es porque Jesús había sanado a un ciego, y era ciego de nacimiento. Y dice que los fariseos, los escribas, los del templo, lo echaron de allí, y lo conocían. Y aún, escucha, su padre y su madre, ellos sabían, yo sé que este era mi hijo, pero ahora yo no sé, ni aún sus padres lo recibieron. La religión no nos recibe.
porque la religión controla, domina, pero realmente el Señor Jesús pudo decir, porque Él dijo, ¿fuiste? Dice, sí, pero dice, ¿sabes quién es el que te sanó? Dice, no, si tú me lo dices, dice, y dijo, yo soy, dijo el Señor, dijo, yo soy, dice, entonces sí creo. Es maravilloso. Y Él pudo decir, Señor, yo estoy seguro que lo diría con un poco de tristeza, ¿no? Y dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado viene, dice, cuando ve al lobo sale corriendo. Pero yo he venido, dice, para que vosotros tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Queridos hermanos, necesitamos buscar desesperadamente a Dios. No sé si tú estás escuchando este mensaje, si lo vas a escuchar por internet, si lo vas a escuchar por el YouTube, yo no sé por dónde tú vas a escuchar este mensaje, pero yo un día tuve que tomar, como decía, resolución de corazón y me senté en mi sofá, en el sillón, y dije, oh, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que tú no me muestres realmente tu iglesia, el deseo de tu corazón, porque me dijeron un versículo en una reunión y el Señor me dijo, este versículo es para ti, yo te quiero para mí, tienes que salir en medio de todo ello, porque yo quiero edificar mi iglesia. Escucha, y este versículo que dice, clama a mí, eso lo dice en Jeremías 33:3. Muchos se saben este versículo de memoria, pero déjate de memorizar, grábalo en tu corazón y escucha, clama a mí, dice el versículo, y yo, ¿cómo yo? Y yo, dice, te responderé, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo tuve que decir, Señor, me arrodillo ante ti, Señor, clamo a ti. Tú me has dicho que me vas a responder, clamo a ti. Y tú me responderás. Y tú me dices que me enseñarás cosas grandes. ¿Esto no son cosas grandes las que os estoy compartiendo en esta mañana? Que Dios quiere reedificar, recobrar. Daniel, él vio este asunto, él vio la visión y abría sus puertas de Babilonia allí donde él estaba en su cámara, mirando para Jerusalén, orando por la santa ciudad, por Jerusalén, y para que los muros fuesen edificados y la ciudad fuera, porque estaba toda quemada, desolada. ¿Por qué está hoy el mundo tan suelto, la gente tan suelta? Porque están desolados. Pero Cristo es el deseado de las naciones. Pero ¿quién le va a llevar a estas personas que están desoladas, que están quemadas, que está todo hecho polvo? Tenemos que ser nosotros, pero tenemos que salir de la religión. Y la religión no es salir de aquí ni de allá, es aún salir de ti mismo y volverte al Espíritu y dejarte guiar por el Espíritu. Bueno, sigo porque este bosquejo queda bastante, pero necesitamos introducirnos e inquirir aquí en esta realidad. Me queda aproximadamente 6 o 7 minutos. Dice la letra B en B. Dice, proclamando, nosotros necesitamos proclamar, dice, la verdad pura de la palabra es cuando nosotros protegemos, dice, maravilloso, la palabra dice, protegemos los intereses de la riqueza y la divinidad de Dios sobre la tierra, así como los logros de la consumación de Cristo. Tenemos que tomar los logros que Cristo consumió allí en la cruz. Él llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro de ti y dentro de mí y mezclarse con nosotros. Por eso Él tuvo que desprocesarse. Es igual como si tú coges una sandía, tú no te la puedes comer. Nosotros no podíamos comer a Dios, no podíamos tocarle, no podíamos verle, no podíamos sentirle. Pero Él se procesó,
Él se metió en el vientre de una mujer y allí estuvo 9 meses. Y después salió como un niño, que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando los reyes vieron la estrella, vinieron a ofrecerle al Rey de Gloria. Bueno, ya compartí algo la semana pasada de esto. Y realmente él vivió ese vivir humano, estuvo durante 30 años ahí, bajo la ley, para que a los 30 años comenzaba su ministerio. Y a los 30 años cuando comenzaba, él se sujetó a todo, pero una vez que llegó a los 30 años, él se soltó y comenzó su ministerio y trajo el reino. Él era el reino. Yo no sé, hermano, pero esto es maravilloso, esto es locura. Señor, como cuando comencé a compartir este mensaje, que Juan dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino. Y él se procesó y fue a la cruz para hacerse el Espíritu para entrar dentro de nosotros. Porque desde un principio en Génesis, su deseo era entrar en nosotros, a comer de aquel árbol y fuésemos dependientes de él. Bueno, sigo. Dice, Juan 17:17 dice, santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. Dice Pablo a Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, pero si tardo, para que sepa, dice, para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Señor Jesús, entramos en el punto Romano 3, donde nos queda unos cuantos minutos, pero dice aquí, en el punto Romano 3, solamente lo voy a leer un poco y yo creo que seguiré la semana que viene aquí en el punto Romano 3 para poder liberar y compartir toda esta realidad que el Señor nos está hablando. Mira lo que dice aquí. Dice, para proteger la iglesia, nosotros tenemos que edificar el muro. Edificar el muro ayudando a los santos. Cuando digo a los santos, no esas imágenes hechas de piedra, de escayola o de oro o de plata, no. Los santos somos nosotros, que hemos sido redimidos, porque santo significa apartado. Dice que Él nos ha santificado, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Es decir, santo significa apartado, trasladado. Dice, ayudando a los santos a conocer en su experiencia, dice, la autoridad de Cristo como la cabeza. La autoridad de Cristo como la cabeza. Dice, en Nehemías 4:11 dice, y los adversarios dijeron, no sabrán, ni siquiera, dice, ni verán hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Os leo este versículo, pero ya os los comparto más bien la semana que viene. Y mira lo que dice después Nehemías, dice, y cuando vinieron los judíos que moraban cerca de ellos, dice, nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Y entonces dice que aposté, dice, confió en varones en los lugares más bajos del muro, dice, en los sitios más descubiertos, y dispuse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. ¿Te das cuenta? Realmente Nehemías fue informado por los judíos que estaban alrededor. Esos fueron judíos que se quedaron allí después de que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y se casaron que son los que hoy día llamamos los samaritanos, cuando habla Jesús de los samaritanos. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, yo creo que por hoy hemos terminado y realmente esperemos que hayamos compartido claro y
Estamos aquí para realmente compartir la realidad de Cristo, porque, como dice el apóstol Pablo, yo os declaré todo el consejo de Dios, día y noche, durante 3 años. Así que aquí estamos, queridos hermanos y hermanas. Señor Jesús, te amamos, te damos las gracias porque, una vez más, Señor, hemos sentido tu presencia, una vez más, Señor, hemos sentido tu rico fluir, y Señor Jesús, una vez más, hemos sentido tu presencia, y como orábamos al principio, tú nos has sonreído. Señor, te pido por cada hermano, cada hermana que escuche este mensaje, para que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, ensanche nuestro corazón y nos dispongamos para edificar los muros de la iglesia y que no entre nada que no sea tú mismo, Señor. Hermanos y hermanas, hasta la próxima semana, en esta misma hora estaremos por aquí. Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén.